Ok, ahí estamos grabando. Ok, Bueno, vamos a proceder a presentar pantalla para hacer la exposición de los temas ya. Listo, me confirman si estoy presentando, por favor. sí, Ok, listo, ¿se ven las diapositivas? sí, también. Ok, bueno. Bueno, buenos días para todos, buenos días, profesor. Espero que todos estemos bien, estén bien. Eh, Vamos a proceder a hacer la explicación, la exposición sobre lo que es el ciclo de Krebs, la cadena de transportes de electrones y fosforilación oxidativa. Nuestro grupo está conformado por Ana Estrada Portillo, Key Margarita López Díaz, Carlos Javier Salazar Bolívar y mi persona, Andrés Alfonso Montalbota Miranda. Bueno, empezamos a hablar sobre lo que es el ciclo de Krebs. Eh, el ciclo de Krebs se dice que el comienzo del ciclo de Krebs es considerado en algunos libros a partir de la transformación de la glucosa generada por la glucólisis en dos piruvatos. Bueno, principalmente el ciclo de Krebs es una serie cíclica de 8 reacciones que oxidan el acetil-CoA a CO2, en donde se forman ATP, NADH y FADH2. Bueno, también podemos decir de esta parte que esta serie cíclica en algunas ocasiones la encontramos como si fueran no 8, sino 9 reacciones. Pero bueno, más adelante les voy a hacer una breve explicación sobre por qué se dice eso. Entonces, bueno, acá, a pesar de ello, si consideramos la reutilización de una molécula para designar un ciclo, al ser la molécula regenerada oxalacetato de 4 carbonos, consideraremos la fase anterior a ella como preparatoria. Bueno, entonces, si bien sabemos que todo comienza, por decirlo de esta manera, todo comienza con el piruvato. Ya vimos la glucólisis, que el resultado es piruvato. Acá, por decirlo de esta forma, vamos a partir de ahí. Entonces, para entrar un poco más sobre lo que es el ciclo de Krebs, pues su función principal es activar como vía común final de la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas. O también, en este caso, la conocemos como ciclo de Krebs. También la podemos llamar ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxilos. Eh, ¿En qué consiste este ciclo? Como ya les venía diciendo, consiste en la serie de 8 reacciones químicas que de gran importancia, eh, podemos decir que forman parte de la respiración celular. Bueno, el ciclo de Krebs también en este caso proporciona precursores. Es algo súper importante. Pues, ¿qué es un precursor? Un precursor es una sustancia indispensable o necesaria para producir otra. Esta mediante algunos compuestos químicos. Dichos compuestos químicos, eh, actúan como sustrato en otras etapas posteriores, o sea, etapas más adelante. Listo. Entonces, eh, bueno, les decía que proporcionan precursores y para muchas, ¿para qué? Para muchas biomoléculas.
en este caso tales como los aminoácidos, que también son supremamente importantes. Entonces podemos decir que es una vía anfibólica. Esto es también crucial. ¿Por qué? ¿Por qué es anfibólica? Porque es catabólica y anabólica a la vez. Bueno, se considera que la formación del ácido cítrico era la pieza faltante para poder armar completamente todo este rompecabezas, todo este ciclo completo metabólico. Esto se dio gracias a un descubrimiento en 1937 que se dio por el señor, gracias al señor Sir Hans Krebs y W. A. Johnson. Estos señores se encargaron de mostrar que el citrato es derivado del piruvato y del oxalacetato también, completando así lo que conoce como hoy en día, como lo que estamos hablando, el ciclo de Krebs o el ciclo del ácido cítrico. Ahora bien, vamos a hablarles un poco sobre este señor Sir Hans Krebs. Eh, Este señor nació en 1900 y falleció en 1981. Fue premio Nobel de Fisiología, perdón, Fisiología y Medicina en 1953. Las investigaciones del profesor Krebs se han centrado principalmente como que en varios aspectos del metabolismo intermedio, entre las que podríamos resaltar eh, el estudio de la síntesis de la urea en el hígado, en este caso de mamíferos, la síntesis de ácido úrico y eh, las bases purínicas en aves. Estas etapas intermedias de la oxidación de los alimentos, también pues encontramos el transporte activo de los electrolitos y las relaciones entre la respiración celular y la generación de polifosfatos de adenosina. También durante la Segunda Guerra Mundial fue fundamental porque ayudó a la investigación nutricional sobre las vitaminas A y C y otros premios también que se consideran bastante relevantes, como el premio Albert Lasker, gracias a su investigación médica básica. También conocido por el ciclo de la urea, el ciclo del glocilato, entre otros. Bueno, pero en realidad en el momento pues nos centraremos en el ciclo del ácido cítrico. Este ciclo tiene lugar principalmente en la matriz, en la matriz mitocondrial. Esto en células eucariotas y en el citoplasma se da en las células procariotas. Pero acá nos interesa en la parte donde se da en la matriz mitocondrial, que es en las células eucariotas. ¿Listo? Entonces, este ciclo toma el acetil-CoA producido por la oxidación del piruvato, ya como les había mencionado, que este era como un producto, y la cual es derivada originalmente de la glucosa. Pues recolecta gran parte de la energía de sus enlaces en forma de moléculas de NADH, FADH2 y ATP. Estos son como, por decirlo así, los productos, las ganancias que tenemos en esta parte de acá. También una parte importante lo que son los acarreadores de electrones, que son estos, el NADH y el FADH ya mencionados, generados en el ciclo de Krebs, pasarán sus electrones a la cadena de transporte y de electrones y mediante la fosforilación oxidativa, esto pues generará mayor parte del ATP producido en la respiración. Esto ya lo iremos viendo poco a poco. Bueno, para no extenderme más, a continuación veremos las reacciones. Empezamos, bueno, por la primera reacción.
En esta reacción se da una condensación y aquí se ve implicada la enzima citrato sintasa. Esta enzima es la que se encarga de catalizar la condensación aldólica entre el grupo metilo del acetil-CoA y el carbonilo del oxalacetato. Listo. Aquí, pues la velocidad va a depender de la disponibilidad de los sustratos, además del succinil-CoA, que más adelante también se va a ver. Bueno, en este caso, pasamos a la reacción 2. En esta reacción 2 se dan dos subfases. Aquí es donde les venía a decir que eh, por eso es que algunos libros, algunos autores explican que según se dan nueve fases o nueve reacciones, pero no, es porque aquí se dan como dos subfases. Una subfase que es de deshidratación y una subfase que es de hidratación. Bueno, ¿por qué? En esta subfase de deshidratación se retira la molécula de agua. ¿Listo? Y en la fase de hidratación, por decirlo así, ya la molécula de agua, pues se vuelve a adherir a esta reacción. La enzima que activa que activa esta reacción es llamada el aconitato hidratasa. Y se dice que que la mezcla en equilibrio contiene aproximadamente un 93% de citrato y un 7% de isocitrato. Además, se tiene en cuenta un compuesto intermediario llamado el aconitato, perdón, cis-aconitato. En forma general, en la segunda reacción, pues podríamos decir que se da una conversión del citrato en isocitrato. ¿Listo? Entonces, pasamos a la reacción 3. La reacción 3, pues, esta se da una descarboxilación, sí, descarboxilación oxidativa. En esta reacción, pues, se activa gracias a la enzima de isocitrato deshidrogenasa. Y de esta existen dos tipos de enzimas. ¿Por qué? Bueno, existe una que es dependiente del NADH más y el otro es dependiente del NADP más. ¿Listo? Según algunos estudios indican que la que depende del NADH, perdón, del NAD más es la que cataliza la reacción. O sea, es la que más influye aquí en esta parte. Y también podemos decir que se da una oxidación del isocitrato a acetoglutarato, oxaglutarato. Listo. Entonces, bueno, ya pasaríamos a la reacción 4 que mi compañera Ana va a explicar un poco. Bueno, aquí en la reacción 4 es similar a la tercera. Ya. En este caso es el acetoglutarato quien se oxida, lo que reduce un NAD más en NADH. Y el proceso libera una molécula de dióxido de carbono. La molécula de 4 carbonos resultante se une a la coenzima A y forma un inestable compuesto succinil-CoA. Bueno, la enzima que cataliza este proceso se llama acetoglutarato deshidrogenasa. Bueno, en la quinta reacción, la CoA de la succinil-CoA se sustituye con un grupo de fosfato que luego es transferido a ADP para obtener ATP. Bueno, en algunas células se utiliza GDP, que es guasonin-difosfato, en lugar de ADP, con lo que se obtiene GTP, guasonin-trifosfato, como producto. Bueno, la molécula de 4 carbonos producida en este proceso se llama succinato. En el sexto paso se oxida el succinato y se forma otra molécula de 4 carbonos, llamada fumarato. En esta reacción se transfieren 2 átomos de hidrógeno
junto con 2 electrones a FAD para formar FADH2. Bueno, la enzima que realiza este proceso se encuentra incrustada en la membrana interna a la mitocondria, por lo que el FADH2 puede transferir sus electrones directamente a la cadena de transporte de electrones. La reacción 7, perdón, se le añade agua a la molécula de 4 carbonos fumarato, con la que se convierte en otra molécula de 4 carbonos llamada malato. Y por último, en la última reacción, el paso del ciclo del ácido cítrico, se genera el oxalacetato, el compuesto inicial de 4 carbonos, mediante la oxidación del malato en el proceso. Otra molécula de NADH+ se produce a NADH. Bueno, aquí voy a explicar los productos del ciclo de Krebs. Se dice que el ciclo de Krebs produce la gran mayoría de los ATPs teóricos que genera la respiración celular. Se considera el ciclo de Krebs desde la combinación de las moléculas de 4 carbonos, oxalacetato o ácido oxalacético, con la coenzima acetil-CoA de 2 carbonos para producir ácido cítrico o citrato de 6 carbonos. Bueno, aquí podemos decir que en este sentido cada ciclo de Krebs produce 3 NADH de 3 NADH+, un ATP de un ADP y un FADH2 de un FAD. Bueno, como el ciclo se produce 2 veces, es en simultáneo debido a los procesos coenzimas acetil-CoA, producto de la fase anterior llamada oxidación del piruvato, se debe multiplicar por 2, lo que da como resultado lo siguiente: 6 NADH que generará 18 ATPs, 2 ATPs, 2 FADH2 que generará 4 ATPs. Bueno, la suma anterior nos da 24 de los 38 ATPs teóricos resultantes de la respiración celular, perdón. Los restantes ATP se obtendrán de la glucólisis y la oxidación del piruvato. Listo. Bueno, pasamos con mi compañero. Ok, buenos días. Vamos a hablar un poco sobre la cadena de transporte de electrones. En realidad es un conjunto de proteínas y moléculas orgánicas incrustadas en la membrana. La mayoría de estas, las cuales se organizan en 4 grandes grupos, nombrados del 1 al 4, en eucariontes. Muchas copias de estas moléculas se encuentran, digamos, en la membrana mitocondrial interna, en procariontes. Y los componentes de la cadena de transporte de los electrones están en la membrana plasmática. Esta sería solo para las procariontes. Conforme los electrones viajan a través de la cadena entre sí, se desplazan de un mayor nivel de energía a uno inferior y se mueven moléculas menos ávidas de electrones o otras más ávidas. En estas transferencias de electrones, digamos, cuesta abajo, por así decirlo, se libera energía y varios de los complejos de proteína utilizan la energía liberada para bombear protones desde la matriz mitocondrial al espacio intermembranal para formar, digamos, un gradiente de protones. Los electrones pasan de un miembro de la cadena de transporte al siguiente a una serie de reacciones redox. Y la energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza otra vez para formar de cierta u otra manera ATP en un proceso llamado quimiosis. En conjunto, la cadena de transporte de electrones y la quimiosis constituyen a la fosforilación oxidativa. Bueno, en relación a la imagen de la cadena de protones, de la cadena de transporte de electrones, todos los componentes de la cadena se encuentran incrustados o de una u otra manera anclados a la membrana interna de la mitocondria. En la matriz, el nicotinamida adenina nucleótido deposita electrones en el complejo 1 y se transforma en dinucleótido de adenina y nicotina.
A la vez libera un protón en la matriz, el flavin adenin dinucleótido, y libera deuterio. Los electrones del complejo 1 y 2 se transportan al pequeño cargador móvil QQ, transporta los electrones al complejo 3, en cual este envía citocromos, el, el cual este transporta electrones al complejo 4, que los dona de cierta manera al oxígeno de la matriz y se forma en agua. Se necesitan dos electrones, un medio de O2 y deuterio para formar una molécula de agua. Los complejos 1, 3 y 4 usan la energía liberada por los electrones que se mueven de un nivel más alto de energía a uno más bajo para, digamos, bombear protones desde la matriz hacia el espacio intermembranal y así de cierta manera generar un gradiente de protones. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, los componentes de la cadena de transporte de electrones se organizan en 4 grandes grupos proteicos, dominados, como habíamos hablado antes, complejos 1, 2, 3 y 4. Además, hay otras 2 proteínas, la ibioquinona y el citocromo, que transfieren electrones entre estos complejos. Aquí podemos ver una pequeña ilustración de cómo es el funcionamiento. La molécula de glucosa que inició la glucólisis está completamente oxidada. Digamos, parte de su energía se ha invertido en la síntesis de ATP. Sin embargo, la mayor parte de la energía está en los electrones capturados por el nicotinamina adenina nucleótido y el flavin adenina dinucleótido. Los electrones procedentes de la glucólisis de la oxidación del ácido pirúvico del ciclo de Krebs se encuentra en un nivel energético, digamos que más alto, muy alto. En el transporte de electrones, estos son conducidos a través de una cadena con múltiples sucesivos aceptores, cada uno de los cuales es capaz de aceptar electrones a un nivel, digamos, ligeramente inferior al procedente. Los transportadores pueden existir en 2 estados de oxidación próximos, pasando de uno al otro según acepten o desprenden electrones. Cada par redox solo puede recibir electrones del otro lado que tenga potencial de reducción más negativo y solo puede cederlos al par que lo tenga menos negativo. El potencial más negativo de la cadena respiratoria es el dinucleótido de adenina y nicotina, con menos 0,32 voltios, y el otro extremo en el agua con más 0,82 voltios. Listo, puedes pasar la diapositiva. Ahora pasamos con mi compañera. Bueno, la cadena de oxidación tiene unas funciones. Estas funciones se basan en regenerar los acarreadores de los electrones por parte del NADH y el FADH. Estos son donantes de electrones a la cadena de transporte de, como ya había dicho, de electrones, los cuales se convierten una y otra vez en NAD más y en FAD. Esto es importante ya que se forman oxidadas de los acarreadores de electrones, los cuales se utilizan en la glucosis y en el ciclo del ácido cítrico. Así que deben estar disponibles para mantener estos procesos en funcionamiento. Al igual, tiene una función de formar un gradiente de protones. En la cadena de transporte se genera un gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria, en el espacio intermembranal. Y hay una concentración muy alta de H+. Y esto se produce más que todo en la matriz, ya que se hace una concentración más baja. Mediante este gradiente se realiza una forma de energía la cual se almacena. Lo que veremos se puede utilizar en ATP. ¿Puedes pasar? Bueno, en la fosforilización oxidativa vemos que es un proceso bioquímico que ocurre en las células.
En este proceso metabólico se tiene una respiración celular tras la glucosis y el ciclo del ácido cítrico. Bueno, en la fosforilización oxidativa se realizan, por decirlo así, dos pasos. El primer paso de la fosforilización oxidativa es ionizar a los átomos de hidrógeno, los cuales son extraídos en ese momento por sustratos alimentarios. Así se libera el otro átomo de H unido al NAD, y este último se realiza una y otra vez para captar H. Los electrones extraídos de los átomos de H para su ionización entran inmediatamente en el CTE. La CTE está formado por los 4 complejos proteicos, los cuales son moléculas transportadoras y sus enzimas correspondientes. Estos son el complejo 1, NADH, deshidrogenasa, complejo 2, succinato, reductosa, complejo 3, citocroma C, reductosa, complejo 4 y citocroma oxidasa. Tiene un componente no proteico que se le llama ubiquinona Q, que está embebido en la membrana, y una pequeña proteína llamada citocroma C. Este se da en el espacio intermembrana, pero adosada a la membrana interna. Aquí cada electrón es lanzado desde uno de estos aceptores hasta el siguiente, hasta que se alcanza finalmente el citocroma oxidasa, llamado así ya que es capaz de ceder 2 electrones y de reducir el oxígeno elemental para formar oxígeno iónico. Luego se cambia con los hidrogenones dando agua. En el siguiente paso de la fosforilización oxidativa, consiste en convertir ADP en ATP, a lo cual contribuye una gran molécula proteica que sobresale por toda la membrana mitocondrial interna. Esto se trata de una ATP pasa llamada ATP sintasa, y esta es elevada a una concentración de hidrogeniones con carga positiva, creando entre las dos membranas mitocondriales y la gran diferencia de potencial a través de la membrana interna. Y aquí se provoca que los hidrogeniones fluyan al interior de la matriz mitocondrial a través de la AT pasa. La energía liberada por este flujo de hidrogeniones se utiliza para la sintetasa para fosforilizar el ADP en ATP, que es transferido al citoplasma. Por cada electrón que se introduce en la cadena de transportadores provenientes de la ionización de 2 átomos de H, se sintetizan 3 moléculas de ATP. Bueno, para podernos hacer una mejor idea, ya con las imágenes, se tiene un rendimiento energético en la formación de ATP, como habíamos dicho. Podemos seguir lo que ocurre a partir de una molécula de glucosa, cuyo balance energético sería el siguiente. En la glucosis, 4 ATP, de ellos, 2 se consumen en su fosforilización inicial, y ganando finalmente 2 ATP. En el ciclo de Krebs, cada vuelta genera un ATP, como habían dicho los compañeros. Pero como cada glucosa genera 2 ácidos pirúvicos, son 2 vueltas al ciclo generando finalmente 2 ATP. En la cadena de transporte de electrones, los 24 átomos de H generados hasta ese momento 20 se oxidan, y aquí generan hasta 3 ATP por cada H, proporcionando 30 ATP. Y en los 4 átomos de H restantes son oxidados por su deshidrogenasa, generando 2 ATP por cada átomo oxidados, lo cual supone finalmente 4 ATP más. Listo. Bueno, esa fue nuestra exposición. Espero les haya gustado y muchas gracias por su atención.